¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre el papel de la mujer en la historia sagrada fuera solo una parte, y no precisamente la más honesta de un relato mucho mayor? Este video no busca cuestionar tu fe, sino invitarte a redescubrir lo que fue silenciado. Porque hay un personaje oculto entre líneas que fue mucho más que una seguidora o una pecadora arrepentida. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué su historia podría reconfigurar todo lo que creías saber sobre Jesús. Lo que vamos a revelar aquí no es una teoría sin fundamento ni una provocación gratuita. Es el resultado de siglos de exclusión, omisiones intencionales, traducciones sesgadas y decisiones eclesiásticas que reescribieron la memoria de una de las figuras más importantes y misteriosas de los primeros tiempos del cristianismo, María Magdalena. Bienvenidos a Iluminando la Mente. Aquí no venimos a repetir lo que siempre se dijo, venimos a encender lo que siempre se ocultó. Durante mucho tiempo, la imagen de María Magdalena fue moldeada para encajar en un molde conveniente. La mujer arrepentida, marcada por el pecado, perdonada por la misericordia divina, pero esa versión oficial, transmitida desde púlpitos, cuadros y catecismos, dista mucho de lo que los textos más antiguos revelan. En los 4 evangelios del Nuevo Testamento, ella aparece como una figura clave, presente en la crucifixión, testigo del entierro y, según los relatos, la primera persona en ver a Jesús resucitado. Nada menor. Sin embargo, su protagonismo fue progresivamente diluido. Pero fuera de los textos canónicos, en los llamados evangelios apócrifos, emerge otra Magdalena, una que enseña, que discute con los apóstoles, que recibe revelaciones del propio Jesús y que parece ocupar un lugar más íntimo que cualquier otro discípulo. El Evangelio de María, hallado en fragmentos en el desierto egipcio a mediados del siglo XX, muestra a una mujer que consuela y guía a los discípulos tras la muerte del Maestro. Pedro se incomoda. Pregunta por qué Jesús le habría confiado secretos solo a ella. Y Leví responde con firmeza: si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Él la conocía bien, por eso la amó más que a nosotros. Esa última frase no es menor, porque plantea una relación especial entre ambos. ¿Era un amor fraterno, espiritual, o había algo más? El Evangelio de Felipe, también encontrado en los códices de Nag Hammadi, dice que la compañera del Salvador era María Magdalena y que él la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla con frecuencia. Aunque el manuscrito presenta lagunas, la palabra utilizada para describir su vínculo koinonos tiene connotaciones de sociedad íntima, incluso conyugal. Y aquí nace la gran pregunta: ¿fue María Magdalena la esposa de Jesús? Para responder, hay que entender el contexto. En la cultura judía del siglo I, era extremadamente raro que un varón de más de 30 años, reconocido como rabino, no estuviera casado. El matrimonio era un mandato social, espiritual y legal. La soltería prolongada se consideraba casi un desvío. Por lo tanto, que Jesús haya estado casado no habría sido una anomalía, sino lo esperado. Entonces, si fue así, ¿por qué los evangelios oficiales no lo mencionan? Una posible respuesta: porque el relato sobre Jesús fue moldeado con fines teológicos y políticos. Un Mesías sin vínculos afectivos era más fácil de convertir en figura divina, en modelo de celibato, en icono de pureza ascética. Un Jesús casado, humano, con esposa e intimidad, desafiaba la imagen construida siglos después por la institución religiosa. Además, una mujer en pie de igualdad con él, que lo comprendía profundamente, que compartía secretos espirituales y quizás incluso maternidad, era una amenaza directa al orden patriarcal de la incipiente Iglesia. El conflicto entre Magdalena y Pedro, recurrente en varios textos gnósticos, simboliza este choque de paradigmas. El liderazgo femenino, basado en la sabiduría interior,
contra la estructura jerárquica masculina basada en la autoridad institucional. Y aquí es donde la figura de Magdalena deja de ser solo histórica y se vuelve simbólica. Para las tradiciones gnósticas, ella representa a Sofía, la sabiduría divina. Jesús es el Logos. La unión entre ambos es la manifestación de la plenitud, del conocimiento verdadero, de la comunión entre lo masculino y lo femenino, entre lo celestial y lo terrenal. Por eso, en el Evangelio de Tomás, cuando Pedro dice, «Que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida», Jesús responde, «Yo la guiaré para hacerla hombre, para que ella también sea espíritu vivo como ustedes». La frase, que suena ofensiva hoy, en realidad tiene sentido dentro del simbolismo gnóstico. Hacerse hombre significa trascender lo material, acceder al espíritu. Es el reconocimiento de que la mujer también es digna de la plenitud divina. Y entonces, ¿qué pasó con esta María poderosa, iluminada maestra? Fue borrada. En el año 591, el Papa Gregorio Magno dictó un sermón donde fusionó a María Magdalena con otras mujeres anónimas del Evangelio. La pecadora pública, la adúltera, la que unge los pies de Jesús. Sin ninguna base textual, creó la imagen que perduraría por más de un milenio: María, la arrepentida. Ese acto selló su destino. Ya no sería reconocida por su sabiduría, sino por su arrepentimiento. No como discípula, sino como pecadora. No como igual, sino como salvada. Pero la historia no termina allí. Fuera de los muros del Vaticano, la figura de Magdalena siguió viva en leyendas, tradiciones y textos escondidos. En el sur de Francia, por ejemplo, se cuenta que ella llegó desde Palestina embarazada, junto a Lázaro y Marta, y vivió sus últimos días en una cueva en la región de la Provenza. Algunos aseguran que fundó una estirpe secreta. Otros, que transmitió enseñanzas orales que sobrevivieron en círculos esotéricos. Sea como sea, algo en ella resistió el silencio. Y lo que vamos a ver a partir de ahora en los siguientes pasajes va a explorar esa resistencia, desde los códices ocultos hasta los símbolos en el arte sagrado, desde las leyendas del linaje divino hasta el verdadero significado de la unión entre Jesús y María Magdalena. Lo que está en juego no es solo una relación olvidada, sino una parte de la espiritualidad que fue amputada. Prepárate, porque cuando el velo caiga, no solo vas a entender a ella, vas a empezar a entender por qué el mundo espiritual moderno aún tiene una herida abierta. A partir de aquí, nos adentramos en los terrenos más controvertidos y a la vez más fascinantes de la historia espiritual olvidada. ¿Podría Jesús haber estado casado realmente con María Magdalena? Y si sí, ¿por qué ese detalle habría sido borrado tan meticulosamente de los textos sagrados oficiales? La respuesta no está solamente en los documentos antiguos, sino también en las motivaciones políticas y doctrinales que marcaron la evolución de la Iglesia. Porque a medida que la fe en Jesús se institucionalizaba, su figura debía transformarse, pasar de hombre a símbolo, de maestro a ídolo, de humano a divino absoluto, y todo aquello que lo hiciera parecer demasiado cercano, demasiado cotidiano, debía ser excluido. Un Mesías casado era un problema, una esposa con autoridad espiritual propia, aún más. Por eso, para entender por qué se ocultó esa posible relación, hay que mirar cómo se construyó el poder religioso en los primeros siglos, especialmente después del Concilio de Nicea, en el IV siglo, cuando el cristianismo dejó de ser una fe perseguida para convertirse en religión oficial del Imperio Romano. A partir de ese momento, el mensaje de Jesús comenzó a moldearse con una finalidad muy distinta: sostener estructuras de control, establecer jerarquías, definir lo que debía creerse y lo que debía callarse. Y, en ese contexto, el modelo de santidad masculina solitaria, célibe, alejada del deseo, se convirtió en norma. Jesús tenía que parecer más un dios helénico que un rabino judío real. Y María Magdalena
tenía que desaparecer, o al menos ser transformada en una advertencia. Pero fuera del núcleo romano, las historias sobre ella tomaron otros caminos. En el sur de la Galia, hoy conocida como Francia, persistieron leyendas que afirmaban que Magdalena no solo fue compañera de Jesús, sino que escapó a Europa tras su crucifixión, embarazada y protegida por sus hermanos y seguidores. En la región de Provenza, aún se conserva la tradición de que ella vivió sus últimos años en una cueva, predicando en secreto. Las iglesias más antiguas del lugar la veneran no como pecadora, sino como santa fundadora. Y lo más llamativo, hay registros medievales de familias nobles que se decían descendientes directos de María Magdalena. Estas historias dieron lugar a la teoría del Santo Grial, pero no como cáliz físico, sino como símbolo del linaje oculto del Mesías. Porque Santo Grial, en su forma original, puede leerse de dos maneras: Sangral, Santo Cáliz, o Sangreal, sangre real. Esta segunda lectura es la que alimenta la idea de que el verdadero Grial es el linaje de Jesús con María Magdalena, protegido en secreto por siglos, especialmente por los caballeros templarios y otras órdenes esotéricas. ¿Suena a mito medieval? Tal vez. Pero también es cierto que durante siglos esas órdenes ocultas defendieron símbolos y enseñanzas que la Iglesia consideraba heréticas, y que muchos de ellos giraban en torno a una figura femenina central, muchas veces representada con los atributos de Magdalena. En algunas catedrales del siglo XII y XIII, por ejemplo, se encuentran esculturas escondidas de una mujer embarazada con cabello suelto y mirada serena. No es María, madre de Jesús, tampoco es una alegoría. Es una figura repetida, reconocida por los iniciados como la Magdalena oculta. En la arquitectura, en los vitrales, en los libros iluminados, se transmitió un mensaje cifrado. El Cristo no estaba solo. El conocimiento no se entregó solo a los 12. Había una mujer, había una unión, y esa unión era sagrada. Los esotéricos llaman a este tipo de vínculo hieros gamos, el matrimonio sagrado entre dos principios divinos complementarios. No se trata solamente de una relación afectiva, sino de una integración espiritual. Jesús sería el logos, la palabra, la acción consciente. María Magdalena sería Sofía, la sabiduría, la visión interior. Juntos representan la totalidad. Esta interpretación trasciende lo literal y se convierte en clave de iniciación espiritual. Pero incluso si esta unión fue simbólica, ¿por qué la necesidad de ocultarla tan radicalmente? Porque revela algo que el dogma no puede sostener, que el poder espiritual no pertenece solo a los hombres, ni a los clérigos, ni a las jerarquías. Si María Magdalena fue compañera espiritual o incluso esposa del Cristo, entonces la mujer no está para ser salvada, sino para ser maestra, profeta, guía, y eso cambia todo. Volvamos por un momento al Evangelio de Juan, uno de los textos canónicos. María Magdalena es la primera en ver al Jesús resucitado. Ella corre al sepulcro, lo encuentra vacío, y cuando él se le aparece le dice: «No me toques, porque aún no he subido al Padre». Durante siglos se interpretó esa frase como un rechazo, pero en su idioma original el verbo usado podría también significar «no me retengas» o «no te aferres». Es decir, una respuesta llena de cercanía, no de distancia. Y es ella, no Pedro, no Juan, quien recibe el encargo de anunciar la resurrección. Ella es, en ese momento, la primera apóstola, la portadora del mensaje central del cristianismo. ¿Por qué entonces fue relegada por siglos? Porque su rol no encajaba en la estructura que se estaba construyendo. María Magdalena fue la grieta en el relato, la que recordaba que la revelación era experiencia, no solo doctrina, que la divinidad no era poder, sino cercanía, que el Cristo no vino a crear una institución, sino a encender una chispa en el interior de cada persona.
y esa chispa también arde en las mujeres. Ese fue su mayor pecado, según la historia oficial. Por eso, en los textos gnósticos, la tensión entre Pedro y María es recurrente. Pedro representa la ortodoxia, la regla, la autoridad. Magdalena representa la visión directa, la intimidad con lo sagrado, la libertad del espíritu. Y aunque Pedro ganó la batalla institucional, ella ganó el corazón de quienes supieron leer entre líneas. Ahora que conoces este contexto, en la próxima parte vamos a descender aún más. Exploraremos cómo distintas órdenes místicas, desde los cátaros hasta los rosacruces, preservaron la figura de María Magdalena como símbolo de sabiduría prohibida. Verás cómo su imagen fue codificada en rituales, arte y literatura. Y por qué incluso hoy sigue siendo un faro para quienes buscan una espiritualidad más libre, más plena y más completa. Porque quizás la historia no se trata solamente de si Jesús tuvo esposa, se trata de por qué ese detalle nos fue negado. Hasta ahora hemos recorrido manuscritos antiguos, evangelios olvidados y las tensiones internas que dieron forma al cristianismo oficial. Pero hay un camino menos visible y profundamente simbólico que también preservó la memoria de María Magdalena, el de las órdenes místicas, los movimientos esotéricos y las escuelas iniciáticas que operaron en las sombras de la historia. Allí, ella no fue la pecadora perdonada, sino la portadora de la llama sagrada, la guardiana de un conocimiento que nunca pudo ser completamente destruido. Durante la Edad Media, mientras la Iglesia afianzaba su control político y espiritual, surgieron grupos que desafiaban su autoridad. Los cátaros en el sur de Francia, por ejemplo, predicaban una espiritualidad basada en la pureza interior, el desapego del mundo material y la veneración de una figura femenina central, María Magdalena. Para ellos, Jesús era un ser de luz encarnado y Magdalena, su compañera espiritual, su otra mitad divina. Rechazaban el matrimonio institucional, pero hablaban del vínculo sagrado entre ambos como modelo de integración mística. Esta creencia, considerada herética, fue una de las razones por las que la Iglesia lanzó contra ellos una de las cruzadas más sangrientas de la historia. La masacre de Béziers en 1209, donde murieron decenas de miles. Los templarios, más tarde, también fueron acusados de adorar figuras femeninas y practicar rituales considerados paganos. Algunos registros de sus juicios incluyen referencias a una cabeza femenina barbada, símbolos ambivalentes y oraciones que no respondían a la liturgia católica. Muchos estudiosos interpretan esto como una forma velada de rendir culto a la sabiduría femenina, y algunos incluso sugieren que veían en Magdalena la encarnación de la diosa perdida. En este contexto, el Santo Grial ya no era un objeto, sino una persona, una mujer, un linaje, una idea peligrosa que debía ser suprimida. Con la disolución de los templarios en 1307, esa corriente se volvió aún más subterránea, pero no desapareció. En los siglos siguientes, órdenes como los Rosacruces, los alquimistas y ciertos círculos masones mantuvieron viva la llama del conocimiento oculto, donde María Magdalena era representada como la rosa mística, la esposa secreta, la sabiduría silenciada. En muchos textos alquímicos, la transformación del plomo en oro es una metáfora del alma humana alcanzando la divinidad. Y en ese proceso, la unión de lo masculino y lo femenino es esencial. La conjunción de los opuestos es uno de los principios básicos de la alquimia espiritual. ¿Y quién mejor representa esa unión que el Logos, Jesús, y la Sofía, María Magdalena? El arte también fue cómplice en este código secreto. Durante siglos, artistas dejaron pistas visuales de esta visión alternativa. En pinturas renacentistas, por ejemplo, María Magdalena aparece con frecuencia en una posición prominente, muchas veces más cerca de Jesús que los propios apóstoles.
En la Última Cena de Leonardo da Vinci, la figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como Juan, ha sido interpretada por algunos como una figura femenina, lo que reavivó teorías sobre la presencia de Magdalena en ese círculo íntimo. En vitrales, frescos y esculturas, ciertos gestos repetidos como la mano sobre el pecho, la posición a la derecha, el cabello largo y suelto, codificaban un mensaje para los iniciados. Ella sigue aquí, no como sumisa, sino como igual, como parte esencial de la historia. Y no es casualidad que estos símbolos se repitieran una y otra vez en catedrales construidas por arquitectos vinculados a órdenes esotéricas. Catedrales como la de Chartres, Notre Dame o la Basílica de Vézelay esconden, entre sus piedras, la otra versión del cristianismo, una versión donde el amor no es pecado, donde la unión entre hombre y mujer es sagrada, donde la sabiduría no está reservada a clérigos, sino disponible para todo aquel que escuche con el corazón abierto. Pero ¿por qué es tan importante rescatar esta mirada hoy? Porque la herida que provocó la exclusión de lo femenino del relato espiritual sigue abierta. Durante siglos, la espiritualidad ha sido dominada por estructuras masculinas, autoridades, dogmas, prohibiciones, mandamientos. Se exaltó la razón y se marginó la intuición. Se celebró la doctrina y se sospechó del misterio. Se canonizó la obediencia y se castigó la libertad interior. Y en ese proceso, la mitad de la experiencia humana fue negada. María Magdalena, como símbolo, representa el retorno de esa mitad perdida. El regreso de la sensibilidad, de la escucha, del cuerpo, de la sabiduría visceral. Representa una espiritualidad más circular, más afectiva, más integradora. Una espiritualidad donde el conocimiento no es solo algo que se estudia, sino algo que se recuerda desde el alma. En los textos gnósticos, la gnosis no es información, es reconocimiento, es ver con claridad algo que siempre estuvo ahí, pero que fue cubierto por capas de miedo, control y tradición. Por eso, cuando leemos que María Magdalena sabía cosas que los otros discípulos no sabían, no se refiere a secretos prohibidos, sino a una conexión interior más profunda. Ella no dependía de estructuras, no necesitaba templo. Su autoridad no venía de un cargo, sino de una experiencia directa del Cristo, y por eso incomodaba tanto, porque representaba el despertar individual, la libertad del alma, la posibilidad de que cada persona pudiera acceder al divino sin necesidad de intermediarios. Esa sigue siendo la gran amenaza para cualquier sistema de poder. La conciencia despierta. Hoy, al recuperar su historia, no estamos simplemente revisando el pasado. Estamos reclamando el presente. Estamos diciendo que la fe puede ser otra cosa, que el sagrado no está solo en lo alto, sino también en lo profundo, que lo divino puede habitar en la mirada de una mujer, en la voz que acaricia, en el silencio que sostiene, y sobre todo, que el mensaje de Jesús no fue nunca una invitación a adorar estructuras, sino a descubrir lo eterno dentro de nosotros mismos. En la siguiente parte de esta investigación, llegaremos al corazón del conflicto. ¿Qué ocurre con nuestra espiritualidad cuando descubrimos que fue construida sobre la exclusión de lo femenino? ¿Y cómo recuperar esa parte esencial sin caer en nuevas formas de dogma? Acompáñanos, porque el redescubrimiento de María Magdalena es también el redescubrimiento de algo que tú llevas dentro. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no es solo sobre una mujer del pasado, es una puerta, un símbolo, una semilla que muchos intentaron enterrar, pero que sigue floreciendo en el corazón de quienes buscan una espiritualidad más viva, más real y más completa. María Magdalena no es solamente una figura histórica relegada al margen, es el rostro oculto de lo divino que nunca desapareció, solo fue velado.
Y recuperar su voz es también recuperar una parte de nosotros mismos. Durante siglos, la religión institucionalizada nos ofreció una espiritualidad incompleta, centrada en la obediencia, en el pecado, en la culpa, alejada del cuerpo, del deseo, de la sensibilidad, de la voz interior. Fue una fe construida para controlar, no para liberar. Pero hay otra posibilidad. Una fe que no excluye, que no impone, que no teme a la sombra ni al silencio. Una fe que no divide el mundo en sagrado y profano, sino que reconoce lo sagrado en todo. Y es en ese tipo de fe donde el arquetipo de María Magdalena tiene su lugar más pleno. En muchas tradiciones antiguas, antes del dominio del monoteísmo masculino, el principio femenino era adorado como fuente de vida, de sabiduría y de renovación. Diosas como Isis, Inanna, Deméter o Sofía no eran figuras secundarias, sino expresiones activas del misterio. Con el tiempo, ese principio fue reemplazado, combatido y negado. Pero la necesidad de equilibrar lo masculino y lo femenino nunca desapareció. Solo fue desplazada hacia los márgenes, a las leyendas, a los símbolos, a los susurros, y en esos susurros siempre estuvo ella. Magdalena, para los Rosacruces, por ejemplo, era la rosa secreta, símbolo de la revelación silenciosa, del amor oculto, de la verdad que se protege para no ser destruida. Para los alquimistas, era el recipiente de la transmutación, el vaso donde lo humano se encuentra con lo divino, donde el plomo del ego se convierte en el oro del espíritu. Para los místicos cristianos, era el alma despierta, aquella que no solo entendía al Cristo, sino que lo contenía, lo sostenía, lo amplificaba. Y si hoy la recordamos, no es para repetir antiguos dogmas con voz de mujer, es para derribar los muros que nos separan del misterio. Porque María Magdalena nos habla de un Cristo que no necesita templos, ni tronos, ni decretos. Un Cristo que habla en el corazón, que se reconoce en el otro, que se manifiesta en el amor real. Un Cristo que ama y que fue amado. Esa es tal vez la parte más difícil de aceptar. Que Jesús haya amado humanamente, que haya tenido una compañera, que haya compartido su camino con alguien más, porque eso lo hace cercano, vulnerable, verdadero, pero también lo hace más completo. No hay contradicción entre su divinidad y su humanidad. Al contrario, es en esa unión donde reside su verdadera fuerza transformadora. Un Cristo que conoce el dolor, el afecto, la pérdida, la ternura. Un Cristo que toca y se deja tocar, que enseña y también escucha, que guía y se deja guiar. Y si ese Cristo tuvo una compañera, no fue para debilitarlo, fue para expandir su mensaje. Porque el amor, el real, el profundo, el consciente, no es distracción, es iniciación. Y quizás eso fue lo que vivieron Jesús y María Magdalena, una iniciación compartida, una danza espiritual entre dos almas que sabían que el reino de los cielos no es un lugar, sino un estado de conciencia. La tradición gnóstica habla de syzygia, palabra que designa una pareja espiritual que refleja el equilibrio de los opuestos cósmicos. En ese sentido, Jesús y Magdalena no serían solo pareja terrenal, sino manifestación encarnada de un principio eterno. Y ese principio vive también en cada uno de nosotros. Todos llevamos dentro lo masculino y lo femenino, lo activo y lo receptivo, la palabra y el silencio, la luz y la sombra. Cuando uno domina al otro, hay desequilibrio. Cuando se integran, hay plenitud. María Magdalena, entonces, no es solo una figura del pasado. Es una invitación a reconciliar nuestras propias partes divididas, a abrazar lo que la cultura nos enseñó a rechazar, a mirar con nuevos ojos lo que una vez llamamos debilidad, la emoción, la intuición, la vulnerabilidad, y en ese proceso,
algo sagrado despierta. Por eso, cuando decimos que ella fue silenciada, no hablamos solo de una injusticia histórica, hablamos de una pérdida interior, de una parte del alma humana que fue rechazada, marginada, exiliada, pero lo exiliado siempre encuentra el camino de regreso. Hoy, millones de personas en todo el mundo están sintiendo ese llamado. No buscan una religión nueva ni una espiritualidad de moda. Buscan sentido, coherencia, verdad. Buscan algo que no se compra ni se aprende, sino que se recuerda. Y lo que están recordando, aunque no lo digan con estas palabras, es el mensaje olvidado de María Magdalena, que el amor es conocimiento, que el cuerpo puede ser templo, que el silencio también enseña y que la verdad no necesita imponerse, solo necesita ser vista. En el cierre de esta serie, vamos a dar un paso más allá. Vamos a explorar cómo sería el mundo espiritual si nunca hubieran borrado su voz. ¿Qué podríamos sanar si la volviéramos a poner en el centro? ¿Y cómo podemos, cada uno de nosotros, recuperar ese equilibrio interior que ella representa? Porque tal vez, después de todo, ella nunca se fue. Solo está esperando que estemos listos para escuchar. Ahora que hemos atravesado cada capa de esta historia, desde los textos ocultos hasta los símbolos cifrados, desde los silencios del poder hasta los ecos del alma, solo queda una pregunta por responder. ¿Y si la verdadera pérdida no fue de María Magdalena, sino nuestra? ¿Qué perdimos cuando ella fue silenciada? Perdimos la posibilidad de una espiritualidad completa. Perdimos el modelo de una fe donde lo femenino y lo masculino no compiten, sino que se abrazan. Perdimos la idea de que el amor profundo, real, encarnado, también puede ser sagrado. Y sobre todo, perdimos una imagen de Jesús más humana, más cercana, más transformadora. Porque reconocer a María Magdalena no es solo hacer justicia con el pasado, es sanar una herida que aún sangra en el presente, una herida que afecta a mujeres que fueron enseñadas a callar, a reducirse, a temer su voz, y a hombres que fueron enseñados a endurecerse, a desconfiar de su sensibilidad, a ocultar su ternura. María Magdalena representa lo que fue desterrado de nuestras almas por siglos de represión espiritual. Pero lo más poderoso de su historia no es lo que fue negado, es lo que sobrevive. Sobrevive en la necesidad de muchas personas de reconectar con lo sagrado de una forma íntima, libre, sin miedo. Sobrevive en los símbolos que siguen hablándonos, aunque no entendamos del todo por qué. Sobrevive en el recuerdo ancestral de que la divinidad no tiene género, ni dogma, ni jerarquía. La divinidad es experiencia viva, es conciencia que arde cuando el alma se encuentra con su origen. Y si Jesús fue la luz que mostró el camino, María Magdalena fue la que guardó esa luz cuando todo era oscuridad. Fue la que no huyó, la que permaneció, la que escuchó, aprendió y luego enseñó. La que fue llamada la apóstola de los apóstoles, no por un título honorífico, sino porque fue la primera en comprender con el corazón lo que otros aún no entendían con la mente. Ella no necesita ser reivindicada para ocupar un lugar oficial en la doctrina. Su presencia ya late en las búsquedas de millones, en cada mujer que se rehúsa a ser silenciada, en cada hombre que se permite sentir sin miedo, en cada persona que ya no acepta una fe mutilada, vacía, impuesta desde fuera. Porque el verdadero despertar espiritual no consiste en seguir reglas, sino en recordar lo que el alma ya sabe. Y en ese recuerdo, María Magdalena se convierte en guía. Ella nos muestra que el Cristo no fue solo un ser elevado, sino también un ser que amó, que confió, que compartió su visión con quien estaba a su altura espiritual. No buscó súbditos, buscó compañeros, no buscó adoración, buscó conexión. Por eso, su vínculo con María Magdalena, sea o no conyugal, es tan revolucionario, porque demuestra que lo sagrado no está en la distancia, sino en la intimidad, que lo divino no es algo que baja desde un trono, sino que nace en el espacio donde dos almas se reconocen. Y si aceptamos esa verdad, si permitimos que nos toque, que nos atraviese,
que nos transforme. Entonces ya no volveremos a mirar igual. Ya no necesitaremos mediadores, ni estructuras vacías, ni autoridades que hablen en nombre de un Dios que nunca conocieron, porque habremos recordado que el reino de los cielos está dentro de nosotros, y que para entrar en él no hace falta castigo, sino presencia, no hace falta temor, sino verdad, no hace falta renuncia, sino amor. Por eso, María Magdalena no es solo una mujer del pasado, es un umbral hacia un futuro espiritual más pleno. Es la parte perdida de nuestra fe, la parte que quizás vinimos a recuperar. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se estremeció al escuchar estas palabras, no lo ignores, no lo apagues. Tal vez es la misma llama que ella custodió durante siglos, tocando ahora tu interior para recordarte quién eres. Y si sientes que este conocimiento debe llegar a más personas, a más almas que también están despertando, compártelo, difúndelo, permite que otros también recuerden. Y si quieres seguir recibiendo contenidos como este profundos, desafiantes, verdaderos, suscríbete ahora mismo al canal Iluminando la Mente, porque aquí no repetimos lo que siempre se dijo, aquí iluminamos lo que siempre se escondió.